Hola, buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes, profe. tardes. Disculpen la demora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, creo que andamos todas con calorcito. Sí, hoy ya está, hace más calor, sí. Sí, hoy está lindo el día. Bien, de bien. ¿Cómo llegó tu nieto? No llegó, profe, mi hija no ha podido dilatar, la devolvieron para la casa. Ah, Está esa mujer que psicológica le bueno. dan el ultimátum de que si ese día no, van a mirar a ver si por cesárea, por parto, como sea. Pero está esa mujercita que se enloquece porque igual las contracciones no se le quitan, pero no dilata. Ah, bueno, Les toca es seguir esperando. bien. Ujú. Bueno, que habíamos dejado algo para leer nomás, ¿no? El otro día. ¿Pudieron hacer lo de las preguntas esas que hicimos, que al final hicimos al principio de la clase? Las Me dijeron colgó. que Las María me colgó. dijo sí. Yo recién llego a trabajar, así que imposible. Bueno, Sí, no yo hay problema. todavía no las he hecho, las voy a hacer, pues bueno, una no he andado muy bien de salud, pero la voy a hacer entre mañana, tranquila, Sí, porque eso tengo que sentarme a hacerlo tranquila. Lleva su tiempo. Y no, y aparte quería ver de nuevo la grabación de la clase pasada, que ahí teníamos también para repasar un poco más, bien. y no he podido, pero sí lo voy a hacer entre hoy, de noche o mañana. ¿Te paso Tengo una una duda. pregunta? Sí, claro. Bueno, escúchame, yo entrando en Bademecum, hay uno de los medicamentos que te dice que tienes que tener usuario para poder ver la posología. Ajá. ¿Tá? El usuario ese, yo lo hice la solicitud y no me quedó. Pero digo, eso puede acceder cualquiera porque decía la opción otros. Por ejemplo, yo puse estudiante de farmacia y después decía en otra opción, en otra parte, otros. ¿Eso es de acceso libre? Y Porque capaz que tú lo debería. tenés No, Ah, no, yo no bien. lo tengo tampoco, nunca lo había descargado. Generalmente uso Farmanuario, que tampoco tengo perfil y uso digamos, la impresión, el que tengo impreso. Seguro. No tengo esos perfiles, o sea que nunca los busqué de crearlos. No sé si te piden algo más. La mayoría son pagos, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, si hay que monetizar algo. Y seguramente que sí. Yo no estoy seguro porque nunca lo hice. Pero la mayoría lo hacen con un pago, sí. Tenés una cuota Bien. mensual o anual. Bien. Entonces, por ahora, no. Sí, Si aparte no es solo para sacar. necesario, si es para el curso, no es necesario, no. Sí, sí. Bueno, estoy tratando de pasar la lista, estoy mirando lo que estamos. Ah, me quedó Irene. Bien. Se me trancó un poco. Bueno, si quieren, como habían pocas personas, habían 2 o 3 que no estaban en la clase pasada, si quieren hacemos un repasito rápido de lo que fue la clase pasada, Uy, como sería para que tengan. maravilloso porque yo no he podido ver Sí, sí, la grabación. espera que ya lo abrimos. Muchas gracias. Lo que vimos fue la parte de liberación y absorción de los fármacos. Esto, ahí les paso. Pasamos rapidito por las diapositivas, vamos comentando un poquito. Si los que estuvieron en la clase pasada quieren agregarle alguna cosita, adelante.
Bueno, lo que habíamos visto de la farmacocinética era la que se encargaba, o sea, de la que estudia, ¿no? La parte de qué es lo que hace el fármaco a ver cómo era, perdón, porque hasta allá. Eh, farmacocinética es lo que le hace el cuerpo al fármaco, ¿sí? Entonces, también habíamos visto todas las partes que tenía, la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y que no era obligatorio que se cumplan todas las partes, ¿no? Dependiendo de la vía de administración que usemos, a veces podemos saltearnos la absorción, la liberación, en lo que es, por ejemplo, una intravenosa, vas directo a la distribución, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, la liberación se puede definir como el paso del fármaco desde la forma farmacéutica hasta lo que contiene, hasta el lugar donde se va a absorber. O sea, parece sencillo, pero vimos que hay un montón de cositas que, que intervienen o afectan a la liberación, ¿sí? Todos los procesos tienen lugar en todas las formas farmacéuticas y las vías de administración, excepto, como dijimos recién, en la vía de administración intravenosa, ¿tá? Porque el fármaco se inyecta directamente a la circulación sanguínea. En caso de la vía oral, el proceso está compuesto por 3 etapas, ¿sí? La desintegración de un comprimido, de una cápsula, la desagregación, que es o sea, que se desintegre más chiquitito, y la disolución del fármaco, ¿sí? En el medio que va a estar. Bueno, y lo que habíamos visto también que es de los pocos pasos de lo que es el ADME, en lo que podemos nosotros, o sea, podemos hacer algunos cambios para que afecten a si se absorbe más o menor cantidad, ¿sí? Y es la farmacotecnia, la rama de la farmacología que se encarga de la transformación de los principios activos del medicamento, ¿tá? Entonces, dependiendo mucho de los excipientes que usemos, vamos a poder lograr tener un fármaco que se libere más o menos rápido, ¿sí? Esto habíamos visto rapidito, fármaco y excipiente para formar el medicamento. Vimos algunos ejemplos de excipientes, cómo afectan a los excipientes y cómo afectan a... Para lograr una presentación conveniente para el consumo. Ay, disculpa, Mónica, te saqué porque se escuchaba todo de fondo. Bueno, los excipientes, cómo afecta a cada excipiente en la liberación del fármaco, ¿sí? Para que sea absorbido. Los recubrimientos, edulcorantes, saborizantes, todos los tipos de excipientes que vimos. Después vimos también las formas farmacéuticas, cómo afectan a la liberación del fármaco, ¿sí? Pueden ser formas farmacéuticas sólidas, dentro de lo que tenemos comprimidos, cápsulas, polvos y supositorios. Pueden ser formas farmacéuticas semisólidas, ¿sí? Pomadas, cremas o jaleas. Formas farmacéuticas líquidas. Lo importante no es tanto la definición de cada una, sino ver cómo podés lograr una liberación mejor o cómo podés modificar usando una u otra forma farmacéutica, eh, lograr una liberación más rápida, que es lo que queremos, ¿no? Una liberación rápida y una absorción rápida también, que vaya directo dependiendo de la vía que usemos, directo al órgano que queremos que llegue. Esto, el medicamento está formado por el fármaco recipiente y la forma farmacéutica también. Todas las 3 cosas forman el medicamento que conocemos. Y después de absorción, lo que vimos es las membranas celulares, cómo estaban formadas, ¿sí? Todo lo que tiene que atravesar un fármaco para llegar a la circulación sanguínea, ¿sí? Están compuestas más que nada por los fosfolípidos, que tienen una parte bien hidrofílica y otra parte más hidrofóbica, ¿sí? Tienen proteínas que forman canales, tienen receptores, tienen colesterol. Es un poquito lo que es las membranas, todo lo que tiene que hacer un fármaco para llegar a la circulación, ¿sí? Dentro de las membranas ahí tenemos, lo importante son los mecanismos de transporte que hay, que pueden ser a favor de gradiente, o sea, de lugares más concentrados, lugares menos concentrados, o pueden ser en contra incluso de las concentraciones. Entonces tenemos
transportes pasivos que simplemente pasan a través de la membrana, o pueden pasar a través de canales proteicos, ¿sí? Un canal donde viene el fármaco y pasa. Siempre, como les decíamos el otro día, siempre hay algún receptor o algo que identifique y que dé permiso al pasaje, ¿no? No es que viene cualquiera y pasa. Estos son canales, ahora vamos a ver que tienen un grado de saturación, o sea, pueden pasar tanta cantidad por minutos, por hora, depende de cómo se mida. Este, bueno, también dentro de los que son a favor de gradiente hay transporte facilitado con una proteína plasmática, ¿sí? Viene el fármaco, se coloca en un lugar, la proteína hace un cambio, se modifica y logra el fármaco entrar hacia el espacio, hacia adentro de la célula, digamos, ¿no? O atravesar una membrana, entrar en el sistema circulatorio. Y después también pueden pasar, los fármacos pueden pasar en contragradiente, y para eso es necesario un gasto energético, ¿sí? Hay que usar un ATP para poder cambiar y por cruzar en contra. Bueno, eso, los transportes con proteínas son saturables, son específicos porque no es cualquiera que viene y pasa, o sea, tienen un lugar por donde pasar y algo que los identifica como por qué pueden pasar, sí, son competitivos, o sea, no es un canal para un solo fármaco y cada fármaco tiene un canal, o sea, un canal pasan varias sustancias y compiten por los pasajes. Y al ser saturable, tenés una competencia ahí, te puede aumentar o disminuir, por eso es importante los horarios, eh, y un montón de cosas que hacen a que sea una absorción más rápida. Otra forma que vimos que es la pinocitosis para fármacos muy grandes, ¿sí? Se forma una vesícula y se mete para dentro de la célula. Bueno, un poquito de eso es lo que fue la absorción, más que nada. De los que estábamos en clase, ¿se acuerdan? ¿Se acordaban esto, más o menos? ¿Les que había quedado? Sí, sí, bastante claro. Hay bastante, ahí hay mucho tema, mucha teoría, una forma muy resumida, pero ahí hay bastante. Si le quieren profundizar un poquito, tienen bastante para entretenerse. Sí, ¿Esta cuando tú le... diapositiva la van a subir Sí, sí, a esa la ya está. web? Las 5, esa ya está. ¿Esta que acaba de mostrar, dónde está la página? Sí, Sí, ya se ve. clase 5. En Ah, la no la plataforma. encontré. No la Ah, encontré. Yo tampoco, la pero subí y después no volví a entrar, pero pienso que debería estar. Yo pude entrar y verlo, sí. Sí, y después ayer subí bueno, una lectura era, ¿no? Un material para leer, creo que fue. Como Pude para ver, firmar un poquito. pude ver la 4, el foro 4, el foro 3 se puede ver ya. Se puede ver la clase 5, todo por clase, ¿no? Sí, Estuve bichando por arriba en la media y en verse se ve. bien. O sea que como para Ah, repasar, para hacer las tareas y para después, para el final, está bueno. bien, de bien. Ahora, Em, el libro en el cual sacas el material es más difícil o sea, a mí se me hace difícil. Sin embargo, después tú lo explicas y como que lo veo más y fácil, siempre, porque tiene mucha sí, terminología, tiene muchas ecuaciones, entonces es difícil sí, seleccionar qué es lo que vamos a leer y qué no. claro, lo que pasa, lo que es farmacocinética tiene, esto me lleva mucha matemática porque, o sea, viste, lo explicas así y está, pero después, si vas a ponerte a estudiar cada concentración de cada fármaco en cada lugar, lleva pila y aparte, con cualquier mínimo cambio que tenés, como la cantidad de cambios que tenés, o sea, si se absorbe o no se absorbe, ¿no? Todo eso hace, Sí, está salado.
Y lo que le subí uno que dice en recursos, dice liberación y absorción, que es un trabajo, también van a ver que tiene mucha matemática, pero hay una parte que yo se las marqué de la página 19 a la 27, que tiene muchos conceptos que están importantes eso. Pietro Fagiolino es el, el número uno ahí de la cátedra de farmacocinética y biofarmacia. La verdad que impecable el profesor ese, un capo, y está bueno. Es material hecho por él, resumiendo varios trabajos, y si pueden de esa página verla, para lo que es liberación y absorción les va a ayudar bastante. Bueno, arrancamos con lo de hoy, que hoy vamos con lo que es absorción. No, no, para que me fue mal acá. Distribución, perdón. Perdón, pero me ha quedado una cosita mal y ahora sí. Ah, también iba a hacer un pequeño repasito, que ya lo hicimos, ¿no? De la farmacocinética, las 5 etapas, que fue lo que vimos recién. De la liberación, tal, es lo que podemos modificar, lo que ya dijimos, ¿sí? La farmacotecnia. Y tal, lo que es la liberación en sí, ¿sí? Se puede definir como el paso del fármaco desde la forma farmacéutica que lo contiene hasta el lugar donde se va a absorber. Un pequeño repasito nomás. Y lo que era absorción, ¿sí? Es el pasaje del fármaco desde el lugar de administración hacia la circulación sistémica. El fármaco, lo que vimos recién, el fármaco puede penetrar las membranas plasmáticas de varias células para alcanzar el sitio de acción, ya sea penetrando membranas o usando medios de transporte de diferentes membranas celulares. ¿tá? Y esto ya entramos en lo que es distribución. Algunos conceptos, algunas cositas ahí como para después ver un poquito. Este es un caso de la curva de la administración intravenosa de un fármaco, ¿sí? Inmediatamente que se administra se consigue la concentración máxima. Algunos términos que vamos a usar que van a servir para entender otras cosas después más adelante. Entonces, concentración máxima en sangre justamente es el pico máximo donde se alcanza, ¿sí? La concentración. En este caso, al ser una intravenosa, es enseguida. Acá está la gráfica del tiempo y acá la concentración plasmática. ¿Sí? Se van sacando muestras y se van midiendo la concentración del fármaco en sangre. En este Una tiempo se pregunta, consigue. Sí, 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 dale tranquila. cuando se da en vena o en arteria, la rapidez de concentración es diferente, porque la arteria lleva sangre limpia y la vena todavía tiene que pasar por el proceso de limpieza. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien. Y va a depender bastante del lugar donde tomes la muestra, ¿no? Porque son estudios que cualquier cambio te hacen una variable, pero va a depender mucho de dónde vos tomes la muestra, digamos, porque, o sea, si bien es inmediato, ¿no? Digo, como se ve, eh, si vos tomaste y administraste intravenoso y lo tomaste, digamos, enseguida a la muestra, te va a dar otro valor que si vos lo tomas en un punto más distante. ¿Me explico? En la misma vena lo tomas en otro punto más distante, digo, si bien son segundos, ¿no? Porque digo, es tan rápido lo de la circulación que pasa. eh, para mí, si es en una arteria, también va a depender. O sea, si vos lo das en la arteria, tiene que dar toda la vuelta para volver a pasar si vos lo diste si vas a medir en esa vena. Ah, ok. Eh, Entonces eh, no depende si es en vena, si es en arteria, sino en la distancia que tú tomes la muestra, nada más. y va a cambiar, Independiente. va a cambiar un poquito ahí, viste que depende un poco, por eso te digo, hay
para hacer estos estudios tienen parámetros, ¿sí? Dónde se administra, dónde se toma la muestra, cuánto tiempo, eso está todo pautado para que siempre te dé el mismo valor. Si no, te está dando valores distintos porque estás tomando muestras en distintos lugares. Ok, Ajá. está perfecto. Bueno, son términos, cositas sencillas que van a servir para después más adelante para entender otras cosas, ¿sí? Entonces la concentración máxima y el tiempo máximo en que se alcanza la concentración máxima, ¿sí? Concentración máxima y tiempo máximo. Después, un otro valor que tengo acá también es el área bajo la curva, que se le llama, que está muy relacionado con la biodisponibilidad del fármaco, ¿sí? Es la cantidad de fármaco que llegó a estar en sangre. Ah, entonces se mide el área bajo la curva, hay distintas formas de medirla, hay varias variables ahí que nos ayuda a saber qué cantidad de fármaco llegó a sangre. Entonces sabes que si administraste tanto y tenés tanto, tenemos una relación de cómo obtener la biodisponibilidad, ¿sí? Que fue lo que vimos el otro día, ¿se acuerdan de biodisponibilidad? Sí. Ah, bueno, después dos Después la parámetros. trigonometría. Son cálculos Sí, sí, trigonométricos que hay. Sí. sí. Me hace acordar Lleva, sexto lleva. del liceo. Claro, sí, no, lleva bastante matemática esto, la verdad que lleva un poco, sí. Bueno, después otros dos parámetros que nos va a ayudar a dar lo que es la ventana terapéutica, ¿sí? O lo que es el margen terapéutico también que se le llama. Uno es la concentración mínima eficaz, o sea, a partir de cuándo empieza a hacer efecto el fármaco, y la concentración mínima tóxica, a la concentración mínima que el fármaco empieza a ser tóxico. ¿Ah? Dos parámetros, CMT y CME, ¿sí? Entonces, este rango acá del CME y CMT se le llama la ventana terapéutica, ¿sí? O rango terapéutico. Lo importante acá es que no todos los fármacos se comportan iguales, ¿sí? Acá vemos una curva bien linda, pero hay fármacos que hacen un pico pum, y bajan enseguida. El rango a veces se achica tanto que cualquier cambio en la concentración de administración hace que estemos en valores tóxicos enseguida, ¿sí? O que no tengamos un efecto. Y cuando queremos alcanzar un efecto ya nos pasamos para el otro lado, porque las ventanas terapéuticas son muy chicas. Eso es uno de los términos. Hay pocos fármacos que ahora vamos a ver algunos, Te iba a sí, que pedir un tienen. ejemplo justo. Por ejemplo, en lo que son antibióticos, lo que es gentamicina y vancomicina son dos antibióticos de estrecho margen terapéutico. O sea, cualquier mínimo cambio ya te puede producir un efecto tóxico. Puede ser que no te esté pasando nada o te pase para el otro lado enseguida, ¿sí? O también pasa con el valproico, lo que son los antiepilépticos y todo eso. Valproico, carbamazepina y la fenitoína también son bien márgenes, ventanas terapéuticas chicas. Y después pasa también con la digoxina, que es para la parte cardiovascular, hay que tener bastante cuidado en el uso. Y también pasa con el litio, uno de los metales que se usa en algunas enfermedades, algunas cosas. El litio tiene también un margen terapéutico muy chico, entonces enseguida estás en un rango tóxico con poco cambio de concentración. Después otro término, el periodo de latencia, ¿sí? O sea, el tiempo que demora en empezar a hacer efecto, ¿sí? A partir de acá se empieza a sentir el efecto, bueno, el tiempo que lleva, la duración del efecto, ¿sí? Se toma de acá hasta acá, ¿sí? La duración del efecto, cuánto tiempo dura el efecto, como para saber cada cuántas horas tenemos que administrar el fármaco. Bueno, sabes que acá empieza a bajar, bueno, un rato antes, vos ya tenés que darle la otra para que se mantenga haga la otra curva, ¿sí? Y después la intensidad del efecto, que también es donde se alcanza la concentración máxima, ¿sí? Son parámetros que se usan ahí. Y bueno, y acá un término que es importante, es diferente, no confundirlo entre biodisponibilidad y bioequivalencia, ¿sí? Que habíamos hablado la otra vez en alguna de las clases anteriores, algo de bioequivalencia. Y acá lo reafirmamos un poquito, ¿está? Son dos medicamentos. Dos medicamentos se consideran bioequivalentes si la velocidad de acción y la cantidad absorbida del integrante activo, o sea, del principio activo, en los dos medicamentos que estás comparando,
sean tan idénticas que podremos asegurar una misma seguridad y una misma efectividad. ¿Ah? Entonces tenés que, si esta es la curva del que vos te querés parecer, bueno, vos tenés que tener la misma curva en lo que es el tiempo, la concentración máxima, y lo mismo la intensidad del efecto, ¿sí? La ventana terapéutica es algo característico de cada fármaco. No va a depender del medicamento, sino cada fármaco tiene y ya está estudiado y está establecido que esa es la ventana terapéutica, ¿sí? Lo que sí puedes modificar son las concentraciones, son las concentraciones máximas, ¿sí? El tiempo máximo, todo esto podemos modificar con lo que habíamos visto, con lo que es liberación y absorción, ¿sí? Haciendo esos cambios, podemos llegar a lo que es, a estos valores, parecernos al otro medicamento, ¿sí? O sea que acá estaba bien, porque esto era algo que me había quedado pendiente de la absorción. Ahora que estoy terminando y entonces estaba bien. Era absorción. Esto es algo que me había quedado colgado de la absorción del otro día y no me había dado para terminar. Así que bueno, esto está dentro de la absorción. ¿Ah? Bueno, y ahora sí empezamos con lo que es distribución. ¿Alguna pregunta hasta ahí o algo? ¿Se entendió algo de las curvas? Sí, sí. Veremos después cuando repasemos. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, tenemos el fármaco, ya se logramos liberarlo de la forma farmacéutica que fue administrado por las distintas vías. Vimos cómo se puede absorber, ¿sí? Atravesar las distintas membranas. Entonces ya tenemos el fármaco en sangre. Ahí empieza a distribuirse el fármaco, empieza a viajar en sangre, ¿sí? La distribución es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea hacia los distintos órganos, tejidos corporales, pasando a través de diversas membranas biológicas hasta el lugar de acción. ¿Tá? Eso es como una definición sencilla, ¿sí? Y la cantidad de fármaco y la velocidad con que llega a cada sitio o organismo va a depender de las propiedades fisicoquímicas del fármaco y del estado del paciente, porque no es lo mismo en un anciano, en un niño recién nacido, ¿sí? Tienen propiedades fisiológicas distintas. Em, en lo que son las personas adultas y en los niños también son dos casos bien parecidos. O sea, tenemos la mayoría de em, todo lo que son volúmenes de distribución y tenemos bastante cosas disminuido, todo lo que es el metabolismo está disminuido, la distribución también es todo un poco más lento, ¿sí? Que puede hacer que tengamos concentraciones para un adulto normal, una concentración, una dosis habitual, vos le das a un anciano y seguramente pueda tener concentraciones más altas en sangre. Bueno, también otra cosa que les quería decir es que en lo que es, o sea, no es que hasta acá llegamos y venimos bastante ordenados, ¿no? Liberación, administración, pero en lo que es distribución, metabolización y eliminación, no es todo ordenadito así, sino que es todo simultáneamente. ¿Ah? Porque una vez que entró en sangre, ya está pasando por el hígado, ya se está eliminando y una parte, por eso son las curvas que veíamos hoy. en- en- Hola. A mí se me ¿Se nos fue el cortó. profe? ¿Se Sí, cortó? se cortó. Cortó. Ay, sí. Nos acá vamos a dejaron solitos. Ya Ahí llegó el está. profe. perdón. No Lo sé qué puede haber recuperamos. sido. A ver si entendí. Es como Sí, si dale. hiciéramos varias gráficas de distintos instantes y los superpusiéramos unos arriba del otro, ¿no? No. Cada gráfica, o sea, la gráfica esa que yo les mostré es particular de cada fármaco en ese momento de ese paciente. ¿Sí? Porque capaz el Claro, mismo no, paciente. yo me refiero a gráficas por ejemplo, desde que ingresa a hacer una gráfica del proceso que lleva cada
cada fármaco de la primera ingesta, estás sobre la segunda, sobre la tercera, sobre la cuarta, a eso me refiero. No, o sea, lo que hacen cuando hacen una monitorización, o sea, siempre vas a ver la misma gráfica. Si esta es una sola dosis, ¿no? Si vos tuvieras Ujú. más dosis, de acá, suponete, bueno, para no dejar bajar desde la concentración mínima eficaz, vos ya acá le estás Comenzaría de nuevo arrancás la otra. Acá subida, tenés, claro, acá vos tenés el tiempo al que vos le tenés que dar la segunda dosis. ¿Sí? Si y ahí fuera, arrancaría de nuevo la curva y nunca llegaría a bajar. claro, exacto, vos lo Se mantenés siempre mantendría. dentro de siempre dentro del mar de la ventana terapéutica, sin Y pasarte recién, para el otro lado. y decaería hasta cero en la última ingesta, Claro, cuando termina el proceso de la última ingesta. claro. Pero si Bien. vos ves acá, o sea, una vez que alcanza, eh, ya enseguida, o sea, el fármaco se sigue distribuyendo, pero ya llegó al, digamos, al órgano, pero a su vez ya se metabolizó y ya se está eliminando. O sea, es todo en conjunto, o sea, son todos los procesos juntos se van dando. O sea, no es Porque que es muy rápido. Sí, es es eso. muy rápido, exactamente, es muy rápido todo. No es que no tienen por qué ser No es uno por y etapas de a uno. No. esperemos que termine la distribución y ahí arranca los de metabolización. Es todo un conjunto de La procesos, distribución metal van haciendo de una vez todo. ¿sí? Los separamos nosotros para poder entenderlo solamente, ¿sí? Sí, Ok. sí. Bueno, vimos que depende del estado del paciente también, ¿sí? Y también va a depender del órgano donde, o sea, la zona donde fue administrada. ¿Ah? Y vamos a ver también, si está por acá, vamos a ver también que em, se distribuye. Hay órganos que son más irrigados que otros, o sea, inmediatamente le va a estar llegando el fármaco, ¿sí? Lo que es corazón, pulmones, la parte muscular, la parte del cerebro, son zonas muy irrigadas. Entonces, el tiempo en el que le va a llegar capaz son minutos o nada, ¿no? O sea, pero va a llegar más rápido a ciertos órganos que a otros, ¿sí? Lo que es piel, lo que es la parte ósea y todo eso, tienen menos vascularización y le va a llegar un poco más tarde la información de que hay fármaco disponible, ¿sí? Bueno, el fármaco se distribuye por el organismo según su capacidad de distribución. Ahora vamos a ver algunas cositas que una de las principales va a depender de la unión a proteína plasmática. O sea, una vez que el fármaco entra a la sangre, una parte viaja libre y otra parte se une a proteínas plasmáticas. ¿Sí? Tienen receptores eh, que lo identifican y que es lo que habíamos visto, ¿no? O sea, no es que el fármaco entre y está libre y hace lo que quiere, no, no. O sea, el fármaco llega, lo reidentifican como extraño y se unen, lo llevan enseguida para lo que es la metabolización. Lo que queda libre es la parte activa. Todo lo que está unido a proteína plasmática no tiene acción farmacológica. ¿Ah? Los fármacos circulan en sangre unidos en mayor o menor medida de proteínas plasmáticas. ¿Sí? De las proteínas plasmáticas, la albúmina es la que tiene mayor importancia y es la que se une a fármacos ácidos. ¿Ah? Entonces también va a depender un poco de las propiedades fisicoquímicas del fármaco. ¿Ah? Entonces, si tenemos fármacos ácidos, se van a unir a albúmina, que son las que más concentración tenemos en sangre. Y después tenemos las otras proteínas plasmáticas, que son las glucoproteínas ácidas alfa 1. ¿Ah? Y se unen a fármacos con propiedades más básicas. ¿Sí? Entonces los ácidos se unen a las albúminas y los básicos las glucoproteínas ácidas alfa 1. Esa es la forma en que viajan los fármacos. Y a su vez viaja una porción libre. Bueno, los enlaces, también hay otros tipos de proteínas, no son las únicas dos, sino que hay algunas más, ¿sí? Que se unen, son otras proteínas, pero son menos comunes. ¿Ah? Lo que viaja libre, ¿Sí? ¿eso después se une a algo o llega al órgano libre nomás? Claro, porque ahora como vamos a ver, o sea, la, la unión a proteínas plasmáticas
es saturable también, como habíamos visto las proteínas de membrana, ¿no? O sea, se saturan y no reciben más. El resto que queda libre, sí, atraviesa las membranas y llega a los órganos diana. Como decíamos recién, los que están más vascularizados van a recibir más cantidad de fármaco, más rápido, ¿sí? Pero ellos atraviesan la de vuelta, o sea, salen del sistema de circulación y ahí llegan a los órganos, Ah, bien. ¿sí? Bueno, el porcentaje de fármaco total que viaja por sangre unido a albúmina o la glucoproteína alfa 1 se llaman unión a las proteínas plasmáticas, ¿sí? Se abrevia la UPP, que es esa justamente, o sea, cada fármaco tiene una propiedad, ¿sí? Que puede variar, después va a depender de si tiene otro fármaco que le compite, ¿ah? Pero, o sea, si vos estudias solo el fármaco, en la situación ideal, digamos, el fármaco en sangre tiene un porcentaje de unión a proteína plasmática, que eso está estudiado y está establecido así, ¿tá? Vos sabés que el ibuprofeno, por ejemplo, tiene 90% de unión a proteína plasmática, o sea, de todo lo que vos tomás oralmente, biodisponible, o sea, en sangre te quedó un 70%, creo que es bioral, ¿no? O sea, lo otro fue metabolizado en el hígado. Entonces, ese 70% a su vez, el 90% de eso se une a proteína plasmática y solamente el 10% de eso queda libre para hacer el efecto. O sea, vos tenés que tomar muchísimas concentraciones más altas para poder lograr una concentración chica. ¿Sí? ¿Se entiende ahí más o menos? En ese caso, lo que queda en sangre, ese 70% que quedó en la sangre, ¿qué pasa con eso? No, en el caso, por ejemplo, del ibuprofeno bioral, ¿no? Vos tomás, Sí, sí. tomás un comprimido de ibuprofeno. Bueno, lo que queda biodisponible, o sea, de todo lo que vos tomaste que llega a sangre, es un 70%. El otro 30% se eliminó por el efecto primer Ah, ok. paso, ¿se acuerdan que vimos? Sí, 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 Ah, sí. que vieron, se está absorbiendo y a su vez ya se está eliminando, se está metabolizando, procesos que se van cruzando, ¿sí? Ahora se empiezan a cruzar cosas, ¿viste? Entonces, solo ese Sí, sí. 70% te queda en sangre. Y a su vez, de ese 70, el 90% se te da una proteína plasmática y te queda inactivo. ¿Sí? A ver si Sí, hacemos sí. una. Si, por ejemplo, te tomas un ibuprofeno 400 miligramos, ¿no? Te quedan 280 miligramos biodisponibles y te quedan 28 miligramos en sangre, libre, para hacer el efecto. ¿Sí? Más o menos eso Sí, sí, sí. Sería ese más o menos la- el porcentaje. es lo que queda libre, sí. Pero igualmente, o sea, esa unión con las proteínas plasmáticas es reversible. ¿Sí? O sea, no es que se une, lo atrapa y no lo libera más. Es reversible y es un balance entre lo que está libre y lo que está unido. Entonces, una vez que fármacos libres se van pasando a los distintos órganos, bueno, esas proteínas plasmáticas pueden ir liberando, de a poquito ir liberando fármaco y tenés como un efecto ahí que le llaman un efecto, ¿cómo fue? Residual. Sí, como un efecto residual, sí, también. Este, ¿Cómo fue? Espera que yo me he anotado porque no. Bueno, un efecto, sí, tipo un efecto residual, es una parte de redistribución también, ¿no? Entonces tenés ese balance y se logra a medida que se van yendo, digamos, a los sitios de acción, lo que era el fármaco libre, parte de las proteínas plasmáticas empiezan a liberar y hay un balance ahí que se mantiene entre el fármaco libre y las proteínas, el fármaco unido a proteínas plasmáticas. Ese es el criterio que utilizan para los de liberación, que van liberando cada tanto tiempo, el mismo fármaco que consumiste va liberando. La No, liberación tardía, ¿no? Es otro. no, eso está, es el diseño del comprimido, digamos, es así. Está Ah, diseñado para que se libere de a poquito el fármaco en sangre. bien, bien.
para no Sí, entreverar. siempre para mantenerte dentro de los valores que vimos de la ventana terapéutica y conociendo todo esto, las uniones a proteína plasmática, los valores de biodisponibilidad del fármaco y todo eso. Con eso, todos esos valores, tenés que hacer un fármaco que sea un medicamento que se libere de a poquito. Ok. Bueno, la unión a proteína plasmática no siempre es lineal. ¿Sí? Su carácter saturable determina que la tasa de unión sea menor en ciertos fármacos a altas concentraciones. O sea, no tiene una relación de que voy a decir, le mando más fármaco y tengo más fármacos unidos a proteína plasmática. A veces pasa al revés, ¿viste? En altas concentraciones tenés menos proteínas plasmáticas unidas. Entonces tenés más concentración de fármaco libre en sangre. Entonces, Ahí, eso también. ahí surgen las intoxicaciones, por ejemplo. Y sí, si no está bien estudiado esto, si no estás tomando un fármaco por ahí, te decís, le doy más para compensar toda esa pérdida que tengo por unión a proteína plasmática. Pero en realidad capaz eso que tomaste de más, en realidad no fue lineal y tenés mucho más en sangre ahora, ¿sí? Sí, sí. No, y pasan en los accidentes cuando la persona toma por ignorancia más de lo que debe, pensando que le va a hacer mejor efecto, Sí, también, ¿no? sí, sí. Ahí también cuando viste lo que habíamos visto de la ventana terapéutica, ¿sí? Que, que tenés un margen muy estrecho y, y tomas un poquito más y ya estás por encima de los valores tóxicos. Ajá, ok. Bueno, esto. ¿Qué pasa con los fármacos cuando se unen? Que es un poquito lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué pasa cuando se unen a las proteínas plasmáticas? Una parte, no, sí, una parte queda unida a proteína plasmática y otra parte del fármaco queda libre. ¿Tá? Lo que queda unido a proteína plasmática es inactivo. ¿Sí? Y va a variar, va a ir soltándose, liberándose de a poquito, dependiendo de eso, de los balances, porque la unión es reversible. Y la parte del fármaco libre es la parte del fármaco activo. Factores que alteran la unión a proteína plasmática es la competencia por una misma proteína plasmática, ¿sí? Porque no son específicos, o sea, no son receptores específicos, sino que varios, varios fármacos, varios productos endógenos propios del cuerpo, también se van a unir a esas proteínas, ¿sí? Entonces hay una competencia por esa unión. A veces hay fármacos que tienen, digamos, tienen más fuerza para unirse a una proteína plasmática, ¿sí? Entonces, a veces tomar dos medicamentos juntos, vos conocés la unión a proteína plasmática de este, pero vos le diste este otro y se une más fuerte. Entonces vas a tener más cantidad de fármaco libre, ¿sí? Tenés más concentración en sangre, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Sí, Nada. Después también puede haber una disminución de la cantidad de proteínas plasmáticas, ¿sí? Hay enfermedades, hay etapas de la vida que te generan tener em, menor cantidad de proteínas plasmáticas en sangre. ¿Sí? Toda la parte de oncología y todo eso está muy disminuida de las proteínas plasmáticas, entonces las concentraciones en sangre son mucho más altas, porque tenés más fármaco activo. Y después también pueden haber alteraciones cualitativas, o sea, tener proteínas plasmáticas pero que no sean de buena, que los receptores no sean buenos. Hay distintas enfermedades que producen este, proteínas plasmáticas de mala calidad, digamos, ¿no? Entonces los receptores no se identifican bien con los fármacos, entonces hay poca unión a proteína plasmática. y por Bueno, ejemplo, cuando estás con liberación de proteínas en orina, eso disminuye la proteína plasmática que tiene la persona, ¿no? y a veces se libera un poco de albúmina, ¿no? Por la orina, sí. Y sí, si tenés baja concentración de albúmina en sangre, o sea, ahí te cambia. Este, por eso la Sí, gente que tiene problemas renales, digo, tienen la parte, los controlan bastante, ¿no? O sea, tienen bien monitorizado toda la medicación que toman, los cuidan bastante porque
A mí me Em, pasó con el COVID, que me trajo un sí. montón de secuelas, entre otras esas, ¿no? Y tuve un problema renal. Pero justamente cuando empezaron a ver los análisis así, me hicieron todo un reajuste general de todo. Porque Ah, me mira, dijeron eso, debido a la liberación de... Me explicaron eso, por eso te preguntaba, que seguro, debido porque, a... Yo tuve una deshidratación extrema, entre otras cosas, además del problema del riñón. Después se fue regularizando, pero mientras tanto me tuvieron que hacer todo un reajuste general. mira, pero de la cantidad de fármacos que tomaba, o sea, reajuste, decís en las concentraciones, en las dosis. En la cantidad de dosis y cómo tomarlos también. Me Mira, cambiaron y ahora de a poco me han ido volviendo a la normalidad. No al total de mira, la normalidad, pero sí a la normalidad. pero estás con todos los controles, o sea, te tienen, Ah, sí, me tienen bajo la mira. claro, viste, porque digo, sé que pequeños cambios te puede generar cualquier intoxicación, digo, por lo que vos nos decías, tomás algunas medicaciones y Sí, tenés que tenerlas controladas, no es fácil. No es así sí. nomás, digo, tomo la medicación y no pasa nada. La mayoría, digo, de la gente, de la Pero, gran mayoría, ¿sí? pero hasta el paracetamol, digo, lo controlaron de una manera diferente. Digo, algo que uno dice, ah, es un paracetamol, pero no. Cuando sucede eso, a mí me hicieron todo un... Porque paracetamol es una de las cosas que también me dan por el tema mío, ¿tá? Pero Ajá, cuando tuve ese problema, todo, me cortaron cantidad de cosas y me reajustaron otras y después me empezaron a ingresar de a poquito otras. Cuando más o menos seguramente, empezó a ajustarse mi organismo, ahí empezaron a ajustar la medicación de nuevo de a poquito para llevarla a lo más cercano a lo que tenía que tomar realmente. claro, Pero hubo un tiempo que no podía tomar las dosis que debía, o sea que me hacen bien, vamos a decir. claro, claro, claro. Sí, sí, tenías que Tenía tomar que, un poco menos. sí, tenía que evaluar, justamente fue lo que me dijeron, teníamos que evaluar costo-beneficio. Y sí, 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 viste que pequeños cambios, digo, te digo, la mayoría, los estudios están hechos en una población media, pero hay gente que no estás dentro de la media. Entonces digo, no siempre se te van a comportar como te dice por eso el prospecto, digo, cuando vos miras reacciones adversas, te dan un montón de reacciones adversas, porque digo, hay una parte de la población que es más propensa a alguna reacción adversa o algo. Te digo, estos estudios están hechos en una población media, pero seguramente hay siempre algunos que están por fuera de esa y no están considerados en los estudios, ¿no? Sí, la excepción a la regla. Exacto, sí. Bueno, después de la distribución, que no es, como veíamos, ¿no? No es uniforme en todo el organismo. Hay órganos más vascularizados que otros, ¿sí? Lo que es hígado, riñón, corazón, tienen concentraciones más elevadas. Y órganos poco irrigados, ¿sí? El tejido subcutáneo, la parte ósea también, tienen menor cantidad, les llega menor cantidad de fármacos, ¿sí? Porque les llega menos sangre. Las proteínas plasmáticas, esto es lo que decíamos un poquito, van liberando poco a poco los fármacos y pueden actuar como reservorios. El fármaco se va eliminando de a poco, nunca llegando a tener el efecto como la del principio. O sea, no es que vas a tener un efecto como hacen los comprimidos de liberación prolongada, ¿no? Pero siempre tenés un poco de principio activo en sangre. Se dice que hasta la unión a proteína plasmática puede durar desde 8 horas hasta un año. Se han encontrado fármacos unidos hasta tiempo después. Bueno, de la distribución. Tres partes, digamos, tres partes importantes de la distribución es, entonces, ¿no? La unión a proteínas plasmáticas, la distribución en los diferentes órganos y la redistribución, que es esto que veíamos de los fármacos que se redistribuyen, ¿no? O sea, esos son tres puntos importantes que hay que recordarlos. Em, si bien es poco lo que se redistribuye, digamos, pero saber que está esa concentración que la tenemos ahí unido a proteína plasmática que se va librando de a poco también.
Ay, profe, disculpe, Sí, me repite otra vez los 3 pasos, porfa. sí, es la unión a proteína plasmática como primer paso, o sea, el fármaco llega y se une. Después, la distribución a los órganos, que como veíamos recién, ¿no? Es diferente a los distintos órganos por el flujo sanguíneo que tiene cada órgano. Y la redistribución de fármaco que queda, los restos que quedan unidos a proteínas plasmáticas, se van liberando de a poco. Que si bien no llegan a ser nunca como la concentración inicial, pero siempre tenés una concentración en sangre de fármaco que puede, o sea, se va liberando de a poco, ¿sí? Porque Ok, acordate que las uniones a proteínas plasmáticas no son, son reversibles. O sea, no es una unión que quede para siempre, sino que se van, es un balance. ¿Vieron como los balances ácido-base que vimos el otro día, lo mostré el otro día uno? Bueno, esto es lo mismo, el fármaco libre unión en proteína plasmática es un balance que se va cruzando, dependiendo de la cantidad de fármaco libre que tengas y la cantidad que tengas de proteínas plasmáticas. Y ahí se van liberando, a veces cuando tenés restos unidos a proteína plasmática. Bueno, factores que modifican a la distribución. La distribución va a depender del tamaño del órgano, ¿sí? O sea, a dónde vaya a llegar, ¿sí? Como decíamos, a mayor tamaño a leer otro, eh, a órganos que son más grandes, que están más irrigados, le va a llegar más concentración de fármaco más rápido que los otros, ¿sí? También importa el flujo sanguíneo del tejido, que va enganchado con esto, ¿no? También a mayor flujo, mayor concentración de, de fármaco que llega. La unión a proteínas plasmáticas es otro factor que importa en la distribución y que va a variar con lo que vimos, ¿no? De la unión a proteína plasmática hace un ratito, de, de las propiedades de cada organismo, en la calidad de unión a proteína plasmática que tenga, la cantidad, en las etapas de la vida que uno se encuentre, o las distintas enfermedades que uno cruce, o la cantidad de fármacos que uno tome, ¿no? Porque las diferentes cantidades de fármacos compiten por esa unión a proteína plasmática y hacen que tengas más o menos em, fármaco libre. También va a importar la solubilidad de los fármacos, ¿sí? Son propiedades que siempre están presentes porque la velocidad con que cruza las membranas depende de la solubilidad. Como habíamos visto el otro día en lo que es absorción, también, viste, se comparten muchas cosas. Fármacos los más hidrosolubles pasan más fácilmente las barreras, las membranas plasmáticas, y los hidrosolubles les cuesta un poquito más. Y después otro término que no me dio para terminarlos hoy, pero al principio de la clase que viene lo vemos, es el volumen de distribución, porque es bastante complejo lo del volumen de distribución. Si bien depende o sea, nosotros tenemos un volumen líquido, o sea, de líquido, ¿no? Somos 70% de agua. Hay gente que tiene en algún órgano algún edema o algo, entonces tiene más cantidad de líquido, ¿sí? Entonces todos esos volúmenes em, se hacen que tener más o menos concentración, ¿sí? Pero por lo menos para tener una idea, y después la clase que viene lo vemos bien, porque este volumen de distribución es el espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento, ¿sí? O sea, van a ver que después va a depender mucho también si consideramos el cuerpo como un solo compartimento, o si consideramos el cuerpo humano con todos los compartimentos que tenemos, y cada uno con su volumen. Es bastante complejo si te pones a mirar todo el volumen que corre en sangre, el volumen que tenés dentro del hígado, el volumen que tenés en los riñones. Cada uno tomas ese volumen, es bastante, se arma sobre eh, todo que todos somos tan diferentes. claro. Entonces el volumen de distribución es bastante, o sea, es importante saber de qué estamos hablando, pero si te pones a estudiarlo es bastante engorroso. Bueno, lo que veíamos, ¿no? Del tamaño del órgano es proporcional a la capacidad de distribución del fármaco. Un órgano, cuanto más grande es, más cantidad de sangre va a recibir y más fármaco libre le va a llegar, ¿sí?
también pasa, que no lo puse, pero ahora después lo agrego, em, pasa que hay muchos fármacos que se unen a los órganos, ¿sí? O sea, si bien van unidos a proteína plasmática, pero parte de ese fármaco libre que llega se une a ciertos órganos, que a veces es ventajoso y a veces no, porque puede producir efectos adversos también. Pero también, a veces que pasa que, yo qué sé, en caso, tipos de efectos adversos, todo lo que es metales pesados, y hay otro tipo de metales que se unen a toda la parte que ósea, eso no está bueno, esa es la parte que no nos favorece. Pero después tenés otra parte que sí, igual que como pasa con las proteínas plasmáticas, em, vos lo tenés unido al órgano y está ahí disponible y se va liberando a poquito también, nunca llegando como siempre a las concentraciones, como que si vos le dieras una administración de inicio, ¿sí? Pero tenés siempre una concentración de fármaco residual ahí que a veces se puede considerar. Bueno, después el flujo sanguíneo, otro de los factores, que esto es bien sencillo porque a mayor flujo sanguíneo, mayor cantidad de fármaco se va a distribuir en menor tiempo, ¿sí? Y en menor flujo sanguíneo tenés la misma cantidad de fármaco que se va a distribuir, pero en mayor tiempo. O sea, vos la cantidad de fármaco no te va a cambiar lo que esté libre, pero si el flujo sanguíneo, o sea, si el órgano está más irrigado, le va a llegar más rápido, ¿sí? Si el órgano está menos irrigado, le va a llegar la misma cantidad de fármaco, pero de una forma más lenta. Y bueno, lo que habíamos visto de proteínas plasmáticas, unión a proteína plasmática, a mayor flujo sanguíneo, mayor cantidad de fármaco se va a distribuir, ¿sí? Por lo que habíamos visto, las proteínas plasmáticas, al aumentar el flujo sanguíneo, aumenta la cantidad de fármaco libre que se va distribuyendo. Bueno, y acá no me dio para terminarles lo que es solubilidad del fármaco, pero lo que habíamos visto, sí, los que son más liposolubles tienen más facilidad para atravesar las membranas y van a llegar más rápido. Y los que son hidrosolubles, teníamos los de alto peso molecular y los de bajo peso molecular. Los de alto peso molecular les cuesta más incluso pasar, y los hidrosolubles de bajo peso molecular tienen cierta facilidad para pasar, a pesar de que les cuesta atravesar la membrana, al ser más chiquitos, les es más fácil pasar también. Y bueno, lo del volumen de distribución se lo planteo para la clase que viene, por cosas que no me dio para terminarles hoy. Y bueno, y es lo que tengo por hoy. Estamos. Buenísimo. Una consulta. Tú, por Sí, ejemplo, adelante. las diapositivas de lo que vas a hacer en el Zoom que viene, ¿las vas a colgar mañana? No, calculo el miércoles mismo. Ah, Yo ahora bien, termino, ahora termino y le termino de acomodar algunas cositas que quedaron y ya subo la de hoy. bien. Porque La de, preguntaba, profe, disculpe, es que yo estaba sí, trabajando. La del viernes que yo no alcancé a ver, ya la subieron hoy porque sí, yo la iba a ver y no la encontraba. está el O sea, viernes, el yo la subí, domingo, sí. ayer lo iba a hacer, pero no la encontré. ¿Ya lo subieron hoy? Sí, el El- viernes estaba preguntando. Por Ok. eso te digo, sí, ahora termino la clase, le acomodo algunas cositas y en un rato ya la subo. Y también la sube. Ah, ok. Sí. Gracias. Y va a quedar sí. alguna actividad ahí, para hacer ahora, tengo que terminarla, que tienen que hacer capaz responder alguna cosita nomás y está, y algún material después para mañana. Y ya se ve también las cosas que pusiste anteriormente, ya las podemos ver para ir haciéndolos también. Sí, hay uno de esos que Que les algo, decía, que algo hicimos en clase, lo hicimos juntos, ¿te acordás ayer? sí, Ayer no, el ese, viernes. Ese el ya se ve viernes, y bien. lo pudieron hacer ahora sí, sí, yo le avisé a María, ella me dijo que lo acomodaba. Sí, se ve, o sea, yo lo vi hoy al mediodía, o por lo menos lo podemos ver. Quiere decir de Está, que ya lo podemos empezar a hacer, como para que Ah, ok. quede en el foro hecho. ¿Es está, de sí, eso. preguntas? El del viernes pasado sí, que al final no se pudo ver, pero que unas Ah, preguntas ok. que después al final las vimos eran del miércoles, perdón, las vimos el viernes en clase, porque no se había Ah, podido ver. ok. Al repasar la clase del viernes, entonces ya me empapo del asunto. Bien.
Bueno, yo ahora le A mí me termino quedó eso, una lo duda subo. de esas ¿Sí? preguntas. A mí me quedó una duda de esas preguntas, porque yo contesté hoy lo de que apareció, lo vi hoy recién que apareció de las 6 preguntas de biodisponibilidad, verdadero falso, eso. Profármaco, eso fue lo único que me quedó en duda. Está, ¿Qué diferencia tiene profármaco con el fármaco? está. El ejemplo que habíamos dado del profármaco, a ver, como para ayudarte un poquito, es la loratadina, por Loratadina. ejemplo. Es uno de los ejemplos más comunes y como ese hay varios también. Em, lo que te hace efecto no es la loratadina en sí, o sea, no es lo que vos estás tomando, por eso Sino se el llama anti. por eso se llama profármaco, ¿sí? Porque, o sea, precisa ser metabolizado para que quede un metabolito activo, ¿sí? Claro. Cuando vos tomás loratadina, una vez se metaboliza en el hígado y pasa a ser desloratadina, que es la parte activa, digamos. Ahora me acordé. O sea, lo Que que nos puede, hace efecto es la transformación que sufre en el organismo. Claro, sí, con hay el varios, metabolismo. hay varios fármacos que se usa eso, o sea, ya sea por un tema de economía, o sea, la loratadina o la desloratadina, seguramente sea más sencillo sintetizar loratadina, sea más barato, sea más estable también, ¿sí? Capaz más fácil comprimir un polvo de loratadina, o sea, más allá de todos los excipientes que se le pone. eh, Hoy viene desloratadina en suspensión, viene y en comprimido también. Es un poquito más cara, pero viene también, ¿no? Si miras lo que era, lo que es Megalabs, el Mailén, esto desloratadina. Ya me acordé de la conversación. O sea que sí, la respuesta sería metabolito es activo. Activo, ahí Por el va. proceso que lleva. Ahí va. Está. Era lo que me había quedado pendiente. Bien, Que no me acordaba. buenas. Bueno, muy bien. Le subo esa actividad entonces ahora en un rato y ya Bien, les dejo alguna lectura para el día de mañana. bárbaro. Perfecto. Gracias. Bueno, profe, Bueno, muy gracias. bien. Gracias a ustedes, que pasen bien. Gracias. Igualmente. igualmente. Chao, chao. Chao. Chao.